Usted dice que puede ser un autogolpe que está en plan. ¿Cómo se enfrenta ese autogolpe? ¿Qué se le puede decir a la gente que está indignada en la calle porque están viendo cómo se han violado sus derechos si hay un autogolpe en plan? ¿Cómo se va a enfrentar eso? El único que ha hablado de golpe de Estado ha sido el gobierno. Ellos son los que han hablado, de repente lo dicen, después no lo vuelven a decir, ayer lo volvieron a decir, que esto es un golpe en desarrollo. ¿Dónde están los responsables del golpe? ¿Dónde? ¿Por qué no se le presenta al país? Si hay un golpe en desarrollo, me imagino que entonces hay algunos miembros de la Fuerza Armada que entonces algo están haciendo. Bueno, el país, frente a una denuncia tan grave como esa, algo tan grave como eso no puede quedar a un lado. Y aquí, bueno, algo más de las estupideces que se dicen en las cadenas de radio y televisión. Entonces yo creo que es una denuncia muy grave, Claudia. ¿Dónde están las pruebas? ¿O será que lo que hay en marcha es un autogolpe? Y como hay en marcha un autogolpe, quiere decir que es algo interno del propio gobierno, y obviamente frente a una situación como esa, nadie va a conocer nada. Nadie va a saber pruebas ni nada porque es algo fabricado por el propio gobierno o por factores del propio gobierno. Ahora, yo siento que es algo sumamente grave para despacharlo a la ligera o para tratar, lo peor, tratar de venir a tildarnos a nosotros que estamos detrás de un golpe. Los civiles no damos golpes de Estado. Los golpes los dan los militares. Los civiles no damos golpes de Estado. Los civiles ganamos elecciones, luchamos para que el voto sea la forma de expresarnos. Esa es nuestra visión, democracia, es la visión de los civiles, la democracia. Y el cambio sobre la base de la Constitución, pacífico, electoral, lo hemos repetido muchas veces. Nos parece que es una denuncia sumamente grave, como nos parece, Claudia, que es grave las declaraciones del señor de Carabobo, este señor que dice, sin ningún tipo, digamos, sin ningún control, de la manera más irresponsable, que llama a atacar. Ataque fulminante, contraataque fulminante. ¿Qué es eso? En un país que está en este momento en esta tensión, ¿qué genera eso? ¿Violencia? ¿Y por qué alguien que debería estar más bien llamando a la calma, a la tranquilidad, por qué entonces promueve la violencia? ¿Cuál es el interés entonces detrás de la violencia? Generar un autogolpe. Porque además conecta, repito, como lo dije antes, Maduro vete ya, significa Diosdado vente ya. Y este señor dice que Diosdado Cabello será el que dará la orden. ¿Cuál orden? La fiscal general de la República ya abrió la investigación. Ya citaron al gobernador de Carabobo. Imagínese que yo hubiese hecho eso. Imagínese que yo hubiese puesto un mensaje en las redes llamando al pueblo a la calle, a la ofensiva. Les aseguro que hoy, bueno, que no hubiesen hecho ya. Entonces eso es irresponsable y hay que condenarlo. No se puede dejar pasar por debajo de la mesa. Estas cosas no pueden dejarse pasar una vez más por debajo de la mesa. Mi posición, Claudia, desde el principio fue clara, porque ustedes además hemos conversado en otras oportunidades. Ustedes saben que yo le dije al país que nosotros no estamos ni en la vía del atajo, ni en la vía de llevar a nuestro pueblo a un callejón sin salida, que después significara más frustración. Porque la agenda, Claudia, y ahí es donde viene la salida, la agenda son los problemas, y la protesta tiene que ser los problemas.
Y todas las personas que protestan, que se expresan frente a el descontento que tienen frente a la situación del país, tienen que encauzarla por allí, porque eso es lo que va a permitir que la protesta produzca un resultado. Porque el resultado de la protesta no pueden ser heridos y muertos. Esa nunca puede ser, digamos, lo que se quiera alcanzar con una protesta. Porque esa es la protesta que no permite ningún cambio. Esa es la protesta que después lo que termina es en lo que sentimos que esto se ha ido. Que es que no hay nadie que ponga, que diga, bueno, señores, controlen aquí, controlen allá. Maduro, que tiene la posibilidad de hacer cadena, ¿qué debería hacer una persona que ocupa esa responsabilidad? La noche de ayer, llamar al país, a todos los sectores que protestan, llamarlos a un diálogo, fijar una agenda, pedir, mire, aquí los esperamos tal día, a tal hora. Se espera todos los sectores, movimiento estudiantil, todos los sectores del país, trabajadores, todos los que han expresado algo que tiene contenido, no los que hayan dicho que vamos a tumbar y todo. Ese es el extremo que hay que ponerlo a un lado. Nosotros no estamos hablándole a los extremos se alimentan, los extremos se necesitan unos con otros. Estamos hablándole al grueso, a la mayoría del país, que se pregunta a esta hora, ¿y para dónde va esto? No puede ser que esto va a matarnos unos con otros, o peor aún, que es lo que se está dando en las últimas horas, que es el gobierno que salió a matar a la gente, salió a tratar a punta de plomo de callar la voz de la gente. Eso no va a resolver nada, y nosotros queremos que esto se resuelva, y eso pasa por una agenda. Aquí, por ejemplo, los compañeros de la causa R me entregaron un volantico que ellos están entregando sobre el alto costo de la vida, la inflación, la escasez alimentaria, el desempleo. Igual todos los partidos en la unidad. Este es el contenido. Esta es la agenda. Y frente a esto el gobierno no puede agarrar y decir, bueno, no, a plomo voy a resolver la crisis económica. Frente a eso donde el gobierno tiene que decir, señores, vamos a sentarnos a un diálogo, no es conmigo, yo no estoy pidiendo que sea conmigo, es con los venezolanos que están en las calles exigiendo, pidiendo, la agenda social, los planteamientos, los graves problemas que vive nuestro país. Bueno, a eso tiene que haber un compromiso del gobierno. Aquí alguno trabaja en un medio impreso, periódico, en un periódico. Bueno, ¿cuándo les van a dar el papel a ustedes? ¿Cuándo? Los periodistas salieron a las calles, ¿cuándo les van a dar? Eso tiene que formar parte de la agenda. ¿Cuándo va a aparecer el papel periódico para que los medios puedan hacer su trabajo? Eso es parte de la agenda, eso es parte del diálogo. Pero si Maduro cree no, mire, yo los voy a invitar y los invito y los dejo pasar en Miraflores, darles un juguito, un cachito, oigan lo que el gobierno tiene que decir y listo. No, así no es. Así no vamos a salir de esta crisis ni de esta coyuntura. Una última pregunta, perdón, Andreina. Sí, quería preguntarle con respecto a las declaraciones del presidente Nicolás Maduro de anoche en cadena nacional, cuando dijo que el estado Táchira estaba siendo atacado desde Colombia por grupos paramilitares colombianos. Bueno, las denuncias que se han recibido, usted sabe, señalan más bien a colectivos, grupos afectos al gobierno, que ya yo creo que muchos se están atreviendo a llamarles grupos paramilitares del gobierno. ¿Cuál es su valoración con respecto a esta acusación que hace Nicolás Maduro? Y también quería preguntarle con respecto a la actuación de organismos internacionales ante esta crisis política venezolana. ¿Usted piensa que ya es momento de activar la Carta Democrática de la OEA, por ejemplo, o que la situación venezolana se puede plantear a nivel de Consejo de Seguridad de la ONU? ¿Qué podríamos esperar, digamos, de los organismos internacionales o de países vecinos? Muchas gracias. Bueno, sobre la situación del Táchira, un estado que además conozco como la palma de mi mano, el Táchira, el mensaje de Maduro ayer al pueblo tachirense es como echarle gasolina al fuego, igualito.
¿por qué Maduro no se traslada al estado Táchira? Si está tan preocupado del pueblo tachirense. ¿Por qué no va hasta allá? Yo estuviera allá en este momento, en el Palacio de Miraflores, y hace rato que hubiese ido al estado Táchira, a oír a los tachirenses, a oír lo que vive el Táchira en la frontera, a ver la situación de escasez que tiene el pueblo tachirense. Que oiga el clamor de lo que vive ese pueblo, que precisamente se le caracteriza por ser un pueblo con una profunda vocación cristiana, católica, tierra santa, como yo llamo el Táchira, la tierra santa. Entonces, el Táchira no necesita ni tanques, ni aviones, ni helicópteros de guerra, ni pelotones en las calles. Al pueblo del Táchira hay que oírlo. La situación en el Táchira no es dirigida por, como ayer se pretendió, que unos alcaldes estaban dirigiendo. No. Los alcaldes, como los que puedan estar allí, líderes políticos, ellos no pueden ser factor de contención frente a una situación que va mucho más allá de los municipios incluso donde ellos son alcaldes. Esa es la forma más irresponsable de tratar de despachar el problema del Táchira, echarle la culpa a alguien o meter preso a algún dirigente político. Porque es que además el gobierno cree que metiendo preso a unos dirigentes políticos se acabó el problema del país. Pueden llevar presos a todos. ¿Se va a acabar el problema del país? No se va a acabar el problema del país. Más bien creo que puede aumentar la conflictividad del país. Por eso digo que lo de Leopoldo López es un grave error, más allá de su inocencia, me refiero desde el punto de vista político, es un grave error del gobierno, porque lejos de buscarle tranquilizar, si él es el responsable, como quiere hacer ver el gobierno, su detención ha debido entonces resolver el problema, según el gobierno. ¿Y qué pasó? Mejoró, todo lo contrario, más represión, más violencia, y muchos además de los sectores que estaban tranquilos empiezan a decir, ya va un momento, es que aquí nosotros, incluso sectores afectos al gobierno, que nos dicen que no están de acuerdo con la represión, y nos dicen, mire, nosotros estamos con el gobierno, pero nos vamos a acompañar que a un muchacho le metan un fusil por su parte íntima, no lo vamos a acompañar, no estamos de acuerdo. Eso más bien es lo que se rechazaba de quienes están en el gobierno, que fueron siempre su denuncia de las persecuciones que recibían en el pasado. Entonces van a repetir la misma historia. O sea, es el círculo vicioso, pues, que nunca se rompe. Entonces, el Táchira, si Maduro quiere resolver el problema del Táchira, no es militarizándolo. Debería trasladarse al Táchira, debería convocar a un diálogo al pueblo del Estado Táchira y pedirle al pueblo del Estado Táchira que ponga una agenda. Si uno de los puntos de la agenda es la renuncia de Maduro, el pueblo tiene derecho a pedirla. El pueblo tiene derecho a pedirla. Si tú vives en el Estado Miranda, o como ha habido pueblo oficialista, a mí hace unos meses no me estaban pidiendo la renuncia, los sectores oficiales. No me estaban pidiendo ni siquiera la renuncia, que tenía que ser juzgado, que tenía todo eso. Y yo salí a reprimir con la policía del Estado a quienes han ido a la Casa Amarilla, quienes han asediado la Casa Amarilla, quienes han hecho destrozos en la Casa de Gobierno. ¿El gobierno alguna vez dijo algo con respecto a ese tema? ¿El gobierno alguna vez ha dicho algo respecto a las agresiones o los ataques personales que nosotros hemos recibido? Los ha upado. Entonces no venga ahora a decir que son ahora, como dicen, los hijos de la Madre Teresa de Calcuta, porque no lo son. Como también nosotros decimos, ha habido violencia y nos hemos desmarcado claramente. Si hay sectores de oposición que están promoviendo la violencia, no cuenten con nosotros, no cuenten con nosotros. Nosotros estamos del lado del pueblo que pacíficamente expresa su descontento. Estamos del lado de los estudiantes que con su juventud salen a las calles a marchar, a hacer sus cantos, a exigir lo que tengan que exigir, porque tienen derecho.
así sea pedir la renuncia a Maduro, porque eso está aquí en la Constitución. Todo lo que está en la Constitución es válido. Lo que esté fuera de la Constitución es contra la Constitución y por lo tanto puede ponerte al margen y ser un delito. Pero lo que esté en la Constitución es válido. Entonces, el Táchira no se resuelve con plomo. El Táchira, lo que pasa en el estado Táchira, después de los anuncios ayer de Maduro, es completa responsabilidad de Nicolás Maduro, completica. No venga después a echarle la culpa a un alcalde, o echarle la culpa a un diputado, o echarle la culpa a la unidad, o echarnos la culpa a nosotros. Porque pareciera que él pretende que yo vaya al Táchira a decirle a la gente del Táchira que no proteste. Eso es lo que él quisiera. Ahora yo no lo voy a hacer. Yo lo que sí voy desde aquí, desde donde puedo, desde donde tengo además la responsabilidad, donde tengo una responsabilidad, pedirle al pueblo tachirense que no caiga en las provocaciones del gobierno, ni se deje llevar por la violencia. Con respecto a los organismos internacionales, bueno, habría que preguntarse si vamos a esperar aquí. ¿Qué debería hacer la OEA en este momento? Venir a Venezuela. ¿Qué debería hacer los organismos de derechos, defensores de derechos humanos, más allá de los comunicados que han emitido? Solicitarle al gobierno que quieren ir a Venezuela, que quieren venir a Venezuela. El gobierno dice que aquí se están respetando los derechos humanos y que son grupos fascistas y todo lo demás. Permita que vengan esos organismos internacionales a oír, a ver. Busquemos, no hay posibilidades de que gobierno y oposición se entiendan, vayan a una mesa y se abra un diálogo claro, transparente. Bueno, ayer citaban al Papa Francisco, citaban a Nicolás. Yo también tuve la oportunidad, el honor de conversar con el Papa Francisco. La palabra del Papa Francisco fue, más allá de sus diferencias políticas, más allá de los argumentos de lado y lado, dialoguen, por favor. Esa fue la palabra diálogo. Yo pudiera resumir la audiencia que yo sostuve con el Papa Francisco. Maduro ayer reconoce al Papa Francisco, pide que el Papa escuchar las palabras y la orientación del Papa Francisco. Bueno, ¿por qué la Iglesia no sirve de mediadora en esta situación? Pero permítale que la Iglesia sea mediadora, no que la Iglesia se coloque en una posición de defender el gobierno o defender la oposición. No se trata que la Iglesia defienda a ningún sector, pero permita que sea mediadora. Permita que sea mediadora una instancia internacional, las Naciones Unidas, permita que haya un mediador. Ahora, si yo veo que el gobierno no quiere el mediador, no quiere, son puras, entonces ahí es donde decimos, bueno, pero el gobierno sí quiere la violencia, la promueve, la alimenta, la alienta. Entonces, los que queremos un cambio en el país, que tenemos que, no solamente la pasión, sino la razón, si la agenda del gobierno es la violencia, bueno, vamos a hacerlo evidente, vamos a aislarlo. Si el gobierno a una hora sale con su violencia, recojamos a la gente en ese momento, para que se vea claramente quién es el promotor de la violencia. A mí me resulta muy sospechoso que yo he estado monitoreando algunas trancas de vía y de repente la vía no está cerrada y de repente viene alguien que ni siquiera vive ahí y promueve que eso se cierre. Entonces, yo le dije el otro día a unos vecinos, ¿no será gente que manda al gobierno que tiene toda la intención de que ahí haya un conflicto? Porque además el conflicto no es frente a Miraflores, el conflicto es donde viven ustedes. Y eso que genera entre los vecinos enfrentamientos, el vecino que no quiere y el vecino que sí quiere. Y cuando tú les preguntas cuál es su posición política, te decimos, además nosotros los dos pensamos igual, pero eso los confronta. ¿Y qué termina haciendo? Anarquizando eso. ¿Y quién gana con eso? El gobierno. ¿Por qué gana el gobierno? Porque los vecinos están peleándose por una situación política y no están, por ejemplo, ocupados en exigirle al gobierno que haya leche, que aparezcan los alimentos. Aquí, la unidad tributaria, por ejemplo, la cambiaron ayer. ¿Alguien se dio cuenta de eso? ¿Alguien se dio cuenta que volvieron a devaluar el bolívar? ¿Alguien se dio cuenta que todavía, que las subastas estas que han anunciado, la asignación de dólares ha sido completamente marginal? ¿Alguien sabe cuánto están las reservas operativas del Banco Central de Venezuela? ¿Cuál es la situación de las divisas hoy? ¿En dónde está la economía? El país va hacia un colapso económico. ¿Alguien le está prestando atención a eso?
Maduro, claro que no le interesa que la gente le preste atención, todo lo contrario, más bien es promoviendo a que la atención sea, aquí viene otro 11 de abril, eso es lo que ellos están fabricando. Ahora, vamos a nosotros, libreto, o pisar el peine, morder el anzuelo, no, hemos tenido que haber aprendido, entonces aquí tiene que haber razón, orientación, sentido de lucha política. Ese es el llamado, lo venimos haciendo desde hace varios días. Entonces, muchos están abriendo los ojos. Bueno, la protesta pacífica, sí. La violencia, no. La protesta con contenido, sí. La protesta vacía, no. Y vuelvo y repito, Maduro, vete ya, es Diosdado, vente ya. No le creemos a las personas falsas expectativas, ni estemos dibujando algo que al final termine siendo un dibujo libre que conlleve una gran frustración en la población. Esa es la que yo no quiero.